Benavides. Dele. No, Hágalo. comenten, nos va a escuchar acá. Le damos la bienvenida. Bueno, sí, Andrés Benavides, político y constitucionalista. Bien, para consultar entonces estos temas que precisamente están poniendo a consideración nuestros compañeros, el abogado Ramiro Cepeda, Javier Segarra. Gracias por siempre estar atendiéndonos a nuestros requerimientos, Andrés. Bienvenido. Y bueno, efectivamente nuestros compañeros señalan, y también me sumo a esta inquietud, sobre el voto telemático en el exterior, pero yo voy más allá del comentario de ellos. Y voy al tema de que en el Consejo Nacional Electoral hablaban de que en ese día hubo un hackeo brutal al sistema informático que venía de Pakistán, venía de la India. Entonces obviamente nace esta suspicacia y dicen, bueno, ¿y qué tan real podrá ser esto? Habida cuenta de que no es que estamos eligiendo quién va a presidir, con todo respeto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no. ¿Quién va a elegir el destino de un país que en estos momentos vive en una convulsión terrible y tremenda? Lo escuchamos, Andrés. Buenos días nuevamente. Buenos días, un cordial saludo para todos en cabina y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio I99. A ver, sobre esta nulidad de votaciones, lo que ha ocurrido el 20 de agosto, podríamos dar algunos comentarios desde el ámbito jurídico, electoral y político. Y comencemos con lo último, con el ámbito político. Evidentemente que hay aquí ganadores y derrotados en las elecciones en el exterior. Obviamente que darse un proceso electoral de esta naturaleza, tomando en cuenta la muerte cruzada, los candidatos, la muerte del señor Villavicencio, etcétera, etcétera, justamente dio cierto tipo de preferencia electoral a determinadas organizaciones. Y en ese sentido es claro que el movimiento Construye ha metido sus asambleístas, pero de darse esta nulidad de las votaciones y que se dé en el marco de una segunda vuelta electoral o del balotaje, eso lo que va a determinar es que en efecto que los ecuatorianos en el exterior tengan una preferencia por las organizaciones políticas que van a estar en la papeleta el 15 de octubre, es decir, los señores de Revolución Ciudadana y también del movimiento ADN de Daniel Noboa. Por lo tanto, por ahí podríamos ver que las preferencias y tendencias electorales puedan cambiar. Eso en el ámbito de lo político. Ahora, vamos a lo jurídico, jurídico electoral. De acuerdo al Código de la Democracia, el artículo 143 te permite dar una nulidad de las votaciones. En efecto, eso es lo de las votaciones, perdón. Puedes declarar la nulidad de las votaciones, pero a mí lo que sí me llama profundamente la atención es la causal que están utilizando, y me permito dar lectura. Dice, se declarará nulidad de las votaciones en los siguientes casos. Numeral 3, si se comprobare suplantación, alteración o falsificación del registro electoral, es decir, del padrón electoral, o de las actas de instalación o de escrutinio. Entonces, ¿cuáles son las actas de instalación? Justamente cuando la Junta Receptora del Voto se instala para dar a cabo este sufragio. Y finalmente, el escrutinio, que tiene que ver con los resultados. Entonces, aquí estamos frente a un hecho en el cual estamos hablando de un hackeo que ustedes bien lo manifiestan, que fueron desde Pakistán, de Bangladesh, de Vietnam, de la India, etcétera, etcétera. Y otra cosa es totalmente distinta a lo que tiene que ver con los resultados. Entonces estamos viendo que los hechos como tal no necesariamente se subsumen a la causal de nulidad. Y lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es ver la forma de cómo poder retomar estas elecciones de manera adecuada o retrotraer a ese momento en el que se dieron estos hechos. Porque claro, el tema del hackeo ese no lo están diciendo, sino que más bien están yendo por un tema de las actas, ¿ya? Ahora, aquí yo creo que existe algún tipo de responsabilidad, y aquí vamos a lo jurídico, no solo a lo electoral, del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué sentido? Porque estábamos experimentando un proceso electoral con voto electrónico o telemático, ¿y quién es el que debe llevar a cabo todo el registro, que la organización esté bien? Es el Consejo Nacional Electoral.
Pero ahí también vemos otra cuestión. El momento que se da una situación irregular como la que se dio el 20 de agosto, el domingo 20 de agosto, lo que debía haber hecho esta Junta y el Consejo Nacional Electoral es suspender las elecciones en esa circunscripción, porque sí lo permite el Código de la Democracia. Y ahí tú lo puedes retomar en los siguientes 10 días. Entonces, con eso no se afectaba la continuidad del proceso y lo suspendías al momento que se dio esta particularidad, pero seguiste con el proceso. A la final, como CNE, dijiste, bueno, hay 400,000 ecuatorianos en el exterior y solo pueden votar los que se registren. Y solo se registraron 100,000 de un universo de 400,000, es decir, 25%. Y respecto de eso declaras la nulidad. Entonces, ahí vemos que existen cierto tipo de omisiones por parte de la autoridad electoral y evidentemente también una limitación de derechos constitucionales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente Construye, que metió sus representantes en el Parlamento, presentará los recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene 15 días para pronunciarse, y eso tiene dos efectos jurídicos. Uno, que todavía no sabemos la real composición de la Asamblea Nacional. Dos, que la Asamblea Nacional ya no se va, en este caso, a posesionar el 26 de octubre, conforme estaba previsto en el calendario electoral. Y tres, que esto puede alargar justamente incluso hasta todos los procesos que quieren los nuevos asambleístas seguir. Entonces, obviamente que tiene esto efectos colaterales, porque el momento de la instalación de la Asamblea Nacional es con todos los asambleístas, y nos falta todavía definir estos 6 asambleístas del exterior. Y capaz hasta el propio Consejo Nacional Electoral esté pateando la pelota, porque saben que una vez instalada la Asamblea Nacional, se les va a venir un juicio político por este tipo de situaciones. Claro, si entramos en ese campo de la suspicacia, concuerdo. Ahora, el Movimiento Construye señala que ellos están preparando argumentar contra esta decisión del Pleno, que entiendo la toma el día viernes a la medianoche. Y ellos van a utilizar el argumento de negligencia, que es, caramba, es un adjetivo pero terrible, horroroso, calificar a alguien de negligente, o sea, es un quemeimportismo. Cabe en este caso, André, la figura de negligencia, pero obviamente ellos también tendrán que argumentar, no solamente señalar, sino probar que hubo negligencia de parte del máximo organismo electoral. Yo creo que más allá de decir si existe o no existe negligencia, uno cuando presenta cierto tipo de recursos, en este caso va a ser un recurso electoral en sede jurisdiccional, tiene que actuar en derecho. Y uno vea la consulta gratis, porque aquí también, aquí les gusta ser en realidad amarillistas, ver cualquier tipo de cuestión para tratar de ver cómo se salvan los muebles. Usted, cuando interpone un recurso, tiene respecto del acto administrativo errores de derecho y errores de hecho. Y en este caso a mí me parece que existe un error de hecho al momento que declararon la nulidad de las votaciones, porque son otro tipo de circunstancias y no la causal que acabamos de leer al inicio de esta entrevista. Entonces, simplemente con el error de hecho, usted ya podía darse de baja esta nulidad de las votaciones, o inclusive un tema de falta o indebida aplicación de la normativa electoral. Entonces, más allá de determinar responsables que el CNE hizo mal esto, hizo lo otro, simplemente usted enfóquese en eso y creo que le va a ir bastante bien. Ahora, bueno, otra cosa es, veamos en qué contexto se plantea este recurso, tomando en cuenta que usted, el momento que se declara la nulidad, tienen que ser notificadas las organizaciones políticas. Entonces yo entendería que si se dio esta nulidad el viernes, fueron notificados el día sábado, o puede que sean notificados este lunes, y a partir de ahí se cuentan 3 días para poder hacer las impugnaciones correspondientes, los recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Una más de mi parte para darle paso a mi compañero licenciado Javier Segarra. André, algún momento, no sé si usted escuchó aquella frase del país de Manuelito, el país de donde lo imposible es posible. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras usted y yo sostenemos este diálogo, en las redes ya circula el video del Consejo Nacional Electoral convocando
a las próximas elecciones que se realizarán el domingo 15 de octubre. Y usted habló hace un momento de que si lo hicieron es porque previamente fueron notificados partidos y movimientos. Entonces yo no sé en qué instancia aquí cabría una apelación, Andrés. A ver, yo suscribo con usted ese término, el país de Manuelito, pero a mí me gusta utilizar uno más interesante. Para mí Ecuador es un laboratorio de derecho constitucional. Usted todos los días puede aprender y resolver problemas jurídicos que solo se ven en los exámenes en la Facultad de Derecho, pero aquí ya lo llevamos al ámbito de la clínica jurídica, de la práctica. Y obviamente que se dan este tipo de circunstancias que estamos viendo en este proceso electoral. Ahora, es totalmente viable presentar este tipo de recursos, está previsto en el Código de la Democracia, y a partir de que no se resuelvan esos recursos no se pueden proclamar ni publicar los resultados. Y eso yo ya le decía, que hasta que no ocurra aquello, no exista una sentencia ejecutoriada en el Tribunal Contencioso Electoral, no se puede instalar, no pueden posesionarse los asambleístas y por ende no se puede instalar la Asamblea Nacional. Ahora, algunos dicen, ¿por qué va a ser esto en segunda vuelta? Es obvio que tiene que ser después de la segunda vuelta electoral, porque no vas a llevar a cabo un proceso anterior a la segunda vuelta electoral, lo cual implica la erogación de recursos por parte del Estado. Claro, también se dice que esto lo que estaría es alterando el calendario electoral, que se está dando una elección de asambleístas en segunda vuelta. No es así, porque la declaratoria de nulidad significa que tú te retrotraes al momento de la votación, es decir, estamos retrotrayéndonos al 20 de agosto y no es que se está modificando el calendario electoral para que las elecciones de asambleístas nacionales y del exterior en la Junta del exterior se dé en segunda vuelta electoral, sino es consecuencia de esta declaratoria de nulidad. Ahora, lo que hay que estar bastante pendientes es de si es que en efecto se presentan estos recursos que están previstos en el Código de la Democracia y si es que el Tribunal Contencioso Electoral al final del día los admite o rechaza y más bien dejaría en firme esta declaratoria de nulidad, o se tumba la declaratoria de nulidad y nos quedamos con las votaciones del 20 de agosto. Gracias, Andrés. Continúa el licenciado Javier Segarra. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. La verdad que esta situación, desde el punto de vista de la juridicidad, genera una situación de inestabilidad también en determinados momentos. Y yo no sé, este país, cada vez que hay elecciones, surge una gran interrogante, siempre quedan las dudas, siempre queda esa incertidumbre. Si hay una empresa como la que ejecutó el tema del voto telemático, hoy cuestionada, hoy sin experiencia, hoy sin saber qué responder esa empresa frente a una situación como la presenta, lo único que le pasa a este país es una inseguridad jurídica que cada quien va a tener que pelear lo suyo, de lo contrario vamos a seguir viviendo de esta inestabilidad, doctor. Un cordial saludo, estimado Javier. Bueno, en este marco del proceso de voto telemático, se contrató a una empresa justamente que permita llevar a cabo este procedimiento. Pero claro, el Consejo Nacional Electoral va a querer endosar la responsabilidad a la empresa. Y en ese sentido dirá, bueno, aquí no fue una culpa mía, sino fue culpa de la empresa que no pudo llevar a cabo el proceso de manera adecuada, no se cumplieron con en este caso, los anillos de seguridad a nivel del sistema informático para evitar este tipo de hackeos. Eso podría decir el Consejo Nacional Electoral a efectos de exculparse y dar toda la responsabilidad a la empresa. Pero si uno mira cómo es la declaratoria de la nulidad, parece que no es tanto el tema de la seguridad y el hackeo, sino es otro tipo de situaciones. Y ahora veamos finalmente qué hace el Consejo Nacional Electoral, porque lo que podría pasar es que dé la declaratoria o terminación unilateral del contrato y se ejecuten las garantías de fiel cumplimiento. Y ahí vamos a otro aspecto. El voto de esta elección que se va a repetir, ¿va a ser telemático o va a ser con voto físico? Entonces ahí tenemos esa segunda
complejidad, porque si bien es cierto, los ecuatorianos se inscribieron para participar, si hacemos un voto físico, ¿qué va a pasar? ¿Los ecuatorianos se tienen que inscribir nuevamente para votar con papeleta? ¿O se tienen que inscribir nuevamente para hacer el voto telemático o el voto electrónico? Entonces son cierto tipo de circunstancias que todavía no generan certeza, seguridad jurídica, como usted lo manifiesta, Javier, y que en efecto los compatriotas migrantes en el exterior no saben qué va a ocurrir, y más que todo que se respete su voluntad, que fue expresada en las urnas el 20 de agosto y que el Consejo Nacional Electoral no dio las condiciones o garantías para aquello. Voluntad que de alguna u otra manera, conocida los resultados en el tema global de las elecciones, si es que se repiten en el exterior, ya tendrían una tendencia que de alguna u otra manera podría cambiar con lo que se obtuvo hasta ahora, ¿no? Por supuesto, justamente ella analizábamos en estos tres ámbitos que señalaba al inicio, el ámbito electoral, que esta declaratoria de nulidad y conociendo quiénes son los candidatos del balotaje va a ocasionar que los electores, los sufragantes, vayan a tener una preferencia o tendencia por la organización política del candidato Noboa, así también de la candidata Luisa González. Y es por eso que el movimiento Construye está preocupado por esta situación, porque pueden incluso perder un par de curules en la Asamblea Nacional. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, doctor. André Benavides, esto es como ir a un examen ya con las preguntas sabidas, ¿no le parece, si se repite la elección? Yo creo que en este caso la consigna del Consejo Nacional Electoral va a ser repetir estas votaciones, pero estamos a la espera de lo que pueda suceder, a la espera de lo que podría resolver el Tribunal Contencioso Electoral. André, y usted es abogado, usted dijo que lo ideal hubiera sido que se suspendan las elecciones, eso ya no sucedió. ¿Qué es lo legal en estos momentos? ¿Cuál es el legal proceder? Claro, en este caso, yo creo que lo que debería ocurrir es que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie respecto de los recursos que van a presentar las diferentes organizaciones políticas. Yo no quisiera dar un criterio de lo que podría resolver el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué razón? Porque si tú presentas un recurso electoral que es un mamotreto, obviamente que se te va a caer en el Tribunal Contencioso Electoral, pero si presentas algo que está bien hecho, evidentemente puede tener un mayor porcentaje de posibilidades de que te acepten ese recurso. Entonces yo tampoco no quisiera equivocarme con ello y decir, Benavides dijo que sí procedía, no procedía. Entonces mejor dejemos que las organizaciones políticas hagan bien su trabajo, presenten algo que sea correcto y que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva en función de lo que está dispuesto en el Código de la Democracia y los hechos y derechos alegados en el recurso que se pretende presentar en los próximos días. Y solo para comentar un comentario suyo, que en este Ecuador se aprende todos los días derecho constitucional en la práctica, que podría ser una clínica, más que una clínica, este es un proceso de una autopsia constitucional la que se da en el país, porque siempre estamos analizando ya sobre cadáveres y más que sobre realidades. Andrés, agradecerle por habernos atendido en la mañana de hoy y espero que cuando ya tenga la respuesta del Consejo Nacional Electoral poderla comentar, ya que no se quiso pronunciar. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación y esperemos que Ecuador se quede solo como laboratorio de derecho constitucional y no anfiteatro de derecho constitucional. Por eso le dije, para hacer autopsia. No le puse forense porque eso tiene una doble lectura para los abogados, así que por eso se lo dije autopsia. Que tenga un buen día, André. Buen día, doctor. Muchas gracias. ¿Podemos abrir el espacio a las menciones publicitarias? Pero por favor, usted es el que manda. No. En las menciones manda Bolo. Hoy día es lunes. Hoy es lunes, efectivamente. Lunes de Amex dobles en cafeterías, por eso uso mi American Express de Banco Guayaquil para disfrutar de promociones exclusivas en Sailor Coffee, Mono Goloso, Diana Carrión, Cauca, Chocolate y muchas cafeterías más.
Disfruta el doble de lo que más te gusta con Amex Dobles y conoce más promociones en restaurantes, cafeterías y bares toda la semana en